Descubre el misterio del profeta que nunca profetizó. ¿Qué pasaría si Dios te otorga el don de la profecía y luego te ordena guardar silencio? Esta es la historia de un hombre cuyo destino fue sellado por un mandato divino que desafía la lógica humana. En tiempos antiguos, cuando las palabras de los profetas podían cambiar el curso de los reinos, Dios escogió a un hombre con un destino único. Su misión, sin embargo, no era la de pronunciar advertencias claras y urgentes, sino la de llevar un mensaje que solo él podía entender. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. Este profeta, bendecido con visiones que revelaban tragedias inminentes, encontró su voz silenciada por una orden divina. Reyes y sacerdotes, desesperados por obtener respuestas a sus dudas, intentaron forzarlo a hablar, pero él permaneció fiel a su mandato, soportando la tensión de conocer el futuro sin poder compartirlo. Este conflicto interno lo consumía, pero su fe inquebrantable lo mantenía en silencio. La escalada de tensión continuó cuando el profeta descubrió que sus visiones no pertenecían al presente, sino a un tiempo muy lejano. Este descubrimiento transformó su comprensión del propósito de sus profecías, pero también agregó una capa de misterio a su vida. Ahora, sus visiones se volvían más claras, pero su capacidad para actuar en el presente se volvía más frustrante. ¿Obedecerá a Dios o advertirá al mundo? El clímax de su historia llegó cuando el profeta tuvo que tomar una decisión crucial. ¿Debería desobedecer a Dios y utilizar sus dones para salvar a su pueblo, o mantener su silencio y confiar en que el tiempo revelaría la verdad? Esta decisión no solo pondría a prueba su fe, sino también su resolución y su comprensión del plan divino. El final de esta historia es tan sorprendente como revelador. Sus profecías, guardadas en silencio durante siglos, resurgen con una nueva relevancia. Esta historia no solo ofrece una lección espiritual profunda, sino también una reflexión sobre la paciencia y la confianza en el plan divino. Para aquellos que buscan entender el misterio de las profecías y la voluntad de Dios, esta narración épica y mitológica promete una experiencia transformadora. En la antigüedad, en un tiempo donde la palabra de Dios era transmitida a través de profetas, uno de estos elegidos recibió un don único pero también una tarea inexplicable. Este hombre, un profeta, fue dotado con la capacidad de ver el futuro, de anticipar tragedias y eventos que cambiarían el curso de la historia. Sin embargo, su misión no era tan sencilla como parecía. Dios le ordenó guardar silencio, sellando su boca con un mandato divino que lo sumió en una profunda confusión y angustia. Este es el dilema central que enfrentamos: ¿cómo puede un profeta cumplir con su misión si no puede hablar? El conflicto se agudiza cuando este profeta, a pesar de su silencio impuesto, ve cómo se acercan las tragedias que ha anticipado. A su alrededor, reyes y sacerdotes, ajenos a su tormento interior, lo presionan para que hable, para que revele las visiones que lo atormentan. La presión es constante y la tensión se vuelve insoportable. En este contexto, el profeta se encuentra en un callejón sin salida, atrapado entre su deber divino y el deseo de proteger a su pueblo. La pregunta que surge es: ¿cómo puede uno obedecer a Dios cuando el silencio parece ser una traición a la misión de advertir y proteger? La escalada de tensión llega a su punto máximo cuando el profeta descubre que sus visiones no pertenecen a su tiempo, sino a un futuro lejano. Esta revelación no solo cambia su perspectiva, sino que también plantea una nueva pregunta: ¿debe obedecer a Dios y mantener el silencio, o debe romper el mandato divino para advertir al mundo de las futuras tragedias? Este es el dilema que enfrenta el profeta, y es un conflicto que resuena profundamente en la espiritualidad y la fe de muchos. Para comprender mejor la profundidad de este dilema, es útil considerar ejemplos de otros profetas en la historia bíblica. Figuras como Jeremías y Ezequiel también enfrentaron conflictos similares, pero sus historias y misiones eran diferentes. En el caso de nuestro profeta, su silencio es un acto de fe, pero también una tortura interna. Este conflicto interno es un reflejo de la lucha entre la obediencia a Dios y la responsabilidad hacia la humanidad. Este es el problema central que abordaremos: cómo un profeta puede cumplir con su misión en silencio y cómo su obediencia puede tener un impacto en el futuro. Para visualizar mejor esta historia, imaginemos un profeta en un paisaje desolado, con una expresión de angustia en su rostro, rodeado de figuras de autoridad que exigen respuestas, y un cielo tempestuoso que refleja su tormento interior. Esta imagen podría ayudar a captar la esencia del conflicto y la profundidad de su experiencia. La historia de El profeta que nunca profetizó nos invita a reflexionar sobre la fe, la obediencia y el misterio divino. La decisión del profeta de obedecer a Dios, a pesar de las presiones externas, nos revela la profundidad de su fe y la importancia de la paciencia en la vida espiritual. Esta narrativa no solo nos ofrece una lección poderosa sobre el destino y la vocación, sino que también nos recuerda que algunas verdades solo se revelan con el tiempo. Tu participación es crucial para enriquecer esta experiencia. No dudes en unirte a la comunidad en los comentarios para compartir tus experiencias, hacer preguntas y aprender junto a otros.
Tu feedback y tus comentarios son vitales para nosotros, nos ayudan a mejorar y a crear un espacio donde todos se sientan escuchados y valorados. Anímate a continuar explorando esta fascinante historia y a participar activamente en nuestra comunidad. En tiempos antiguos, Dios escogió a un hombre ordinario para una misión extraordinaria. Este hombre, llamado Ezequiel, recibió el don de la profecía, pero con una condición inusual: su boca debía permanecer sellada. En vez de hablar, Ezequiel debía escuchar y ver, pero no compartir sus visiones. Este conflicto interno se convierte en el corazón de su historia. Ezequiel se encuentra en una encrucijada. Ve tragedias venir, como la destrucción de Jerusalén, pero no puede advertir al pueblo. Sus visiones son claras, pero su voz está sellada por mandato divino. Este silencio forzado se convierte en una carga pesada. Imaginemos a un médico que puede ver una enfermedad mortal, pero no puede hablar. Este es el dilema de Ezequiel. La tensión aumenta cuando reyes y sacerdotes intentan forzarlo a hablar. Ellos no entienden su silencio y lo ven como una señal de rebeldía o locura. Ezequiel, sin embargo, sabe que debe obedecer a Dios. Esta obediencia no es fácil, pero es necesaria. Un ejemplo práctico de esto es cuando un empleado debe seguir las órdenes de su jefe, aunque no las entienda completamente. La fe y la obediencia de Ezequiel se fortalecen en este conflicto. En un momento crucial, Ezequiel descubre que sus visiones pertenecen a un tiempo muy lejano. Este descubrimiento cambia su perspectiva. Ya no se trata solo de obedecer, sino de entender el propósito divino. Es como un laberinto: al principio, parece sin salida, pero al avanzar, se revelan las salidas. Ezequiel finalmente entiende que su misión es guardar silencio, no por capricho, sino por un propósito mayor. Finalmente, Ezequiel debe tomar una decisión crucial: obedecer a Dios o advertir al mundo. Este es el clímax de su historia. La elección que hace no solo afecta su vida, sino también la de generaciones futuras. Su decisión es obedecer, y sus profecías resurgen siglos después, cumpliéndose en su totalidad. Este final sorprendente nos deja con una reflexión profunda: a veces, el silencio es más poderoso que las palabras. La paciencia y la fe tienen un propósito, y aunque no lo entendamos en el momento, con el tiempo se revela la sabiduría divina. En un mundo donde la información fluye rápidamente y la incertidumbre es omnipresente, entender la historia del profeta que nunca profetizó se vuelve crucial. En tiempos modernos, la humanidad enfrenta desafíos sin precedentes, desde crisis ambientales hasta conflictos globales y pandemias. La incertidumbre y la falta de claridad en el futuro son sentimientos compartidos por muchos. Este relato bíblico nos ofrece una perspectiva única sobre la fe, la obediencia y la espera paciente, valores que hoy más que nunca son necesarios. La historia de este profeta es un recordatorio de que no siempre comprendemos el propósito de nuestras experiencias o visiones en el momento en que las vivimos. En un mundo donde la inmediatez y la instantaneidad son la norma, aprender a esperar y a confiar en un plan divino mayor puede ser una lección invaluable. Este profeta, con su boca sellada, nos enseña que hay tiempos y momentos que no están bajo nuestro control, y que la verdadera sabiduría radica en aceptar y respetar ese límite. Además, en una era donde la tecnología y los medios de comunicación permiten la difusión rápida de información, la tentación de intervenir y actuar sin pensar puede ser fuerte. La historia del profeta nos recuerda la importancia de la reflexión y la meditación antes de actuar. La obediencia a un mandato divino, aunque difícil de entender, puede tener un propósito que trascenderá el tiempo y el espacio. Esta es una lección vital en un mundo donde las decisiones rápidas y las acciones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. Por último, la resurrección de las profecías siglos después subraya la idea de que cada acción y palabra tienen un impacto duradero. En un mundo donde los efectos del cambio climático y las decisiones políticas de hoy pueden afectar generaciones futuras, entender que nuestras acciones tienen consecuencias en el largo plazo es fundamental. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones y acciones actuales pueden impactar a futuras generaciones, y cómo la paciencia y la fe pueden ser herramientas poderosas en un mundo lleno de incertidumbre. En el mundo antiguo, la profecía era una herramienta poderosa, una forma de comunicación directa entre lo divino y lo humano. Sin embargo, en la narrativa de El profeta que nunca profetizó, Dios escoge a un individuo con un destino único, un profeta que debe guardar silencio. ¿Por qué Dios ordenó esto? Para entender esto, es crucial explorar la naturaleza de la profecía y la obediencia divina. La profecía, en su esencia, es una revelación divina que desafía la comprensión humana. En el mundo bíblico, los profetas eran enviados para advertir, corregir y consolar. Pero, en este caso, el profeta recibe una orden divina que parece contraria a su propósito: permanecer en silencio. Este conflicto interno es el corazón de la narrativa. ¿Cómo puede un profeta cumplir con su misión si su boca está sellada? La tensión se incrementa cuando el profeta ve tragedias venideras, pero no puede advertir al mundo. Este es un dilema moral y espiritual profundo que plantea la pregunta:
¿es la obediencia ciega a Dios más importante que la acción humana para evitar el sufrimiento? Los reyes y sacerdotes, ignorantes de la verdadera misión del profeta, intentan forzarlo a hablar. La escalada de tensión llega a su punto máximo cuando el profeta descubre que sus visiones pertenecen a un tiempo muy lejano. Este descubrimiento es un punto de giro crucial, revelando que la profecía no es solo para el presente, sino que tiene una dimensión temporal más amplia. ¿Qué significa esto para el profeta? ¿Cómo puede cumplir con su misión sin hablar? La respuesta reside en la fe y la confianza en el plan divino. El clímax de la narrativa llega cuando el profeta debe decidir si obedecer a Dios o advertir al mundo. Esta decisión es un momento de crisis espiritual y moral. La obediencia a Dios es la base de la fe, pero ¿qué pasa con el dolor y el sufrimiento que podría evitarse? Este dilema es universal y se refleja en muchas historias bíblicas y mitológicas. El profeta, en su lucha interna, representa la lucha de todos los creyentes, la búsqueda de equilibrio entre la fe y la acción. Finalmente, el final sorprendente revela que las profecías del profeta resurgen siglos después. Este giro inesperado subraya la idea de que el tiempo divino no siempre coincide con el tiempo humano. Las profecías, aunque no reveladas en su momento, tienen un propósito eterno. Este final es tanto una lección de paciencia como una afirmación de la fe. Es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, la profecía y la obediencia divina. En un tono misterioso y bíblico, la narrativa invita a los lectores a cuestionar y explorar sus propias creencias y valores. En la vida real, el concepto del profeta que nunca profetizó puede ser una metáfora poderosa para entender la paciencia y la fe en tiempos de incertidumbre. En un mundo donde la comunicación instantánea y la información en tiempo real son la norma, la idea de guardar silencio puede parecer contraria a la naturaleza humana. Sin embargo, en situaciones personales como la espera de resultados médicos cruciales o decisiones importantes en el ámbito profesional, la paciencia y la fe en un resultado positivo pueden ser fundamentales. Por ejemplo, un empresario que ha invertido en una idea innovadora pero debe esperar por la respuesta del mercado puede sentirse tentado a intervenir y manipular los resultados. Sin embargo, mantener la calma y confiar en el proceso puede llevar a descubrimientos inesperados y exitosos. Imagina a un líder comunitario que ve problemas venideros pero que, por razones estratégicas o éticas, debe mantenerse en silencio. Este líder puede utilizar su tiempo de silencio para desarrollar estrategias más efectivas y construir una red de apoyo más sólida. Por ejemplo, en una comunidad afectada por la delincuencia, un líder puede ver signos de deterioro social pero debe esperar el momento adecuado para intervenir. Durante este periodo, puede trabajar en la creación de programas educativos y de prevención del delito, fortaleciendo así la comunidad desde dentro. Cuando finalmente llega el momento de actuar, sus esfuerzos previos de silencio y preparación pueden resultar en una intervención más efectiva y duradera. Estrategias para superar obstáculos en tales situaciones incluyen la meditación y la reflexión personal. Practicar la mente y el espíritu en la calma puede proporcionar claridad y dirección cuando finalmente sea el momento de actuar. Además, buscar apoyo en una comunidad de fe o en grupos de apoyo puede ofrecer confort y orientación. La historia del profeta que nunca profetizó nos enseña que el silencio puede ser una herramienta poderosa cuando se usa con sabiduría y propósito. Al final, la obediencia a una guía superior, ya sea divina o moral, puede llevar a un propósito más profundo y a un impacto significativo en el mundo. El profeta, cuyo destino estaba teñido de misterio, se encontraba en un constante conflicto interno. En un mundo donde las palabras de los profetas eran temidas y reverenciadas, él era diferente. Sus visiones, aunque claras y vívidas, le eran imposibles de revelar. Este silencio forzado no solo era una prueba de su fe, sino también una lección de paciencia y obediencia. Los intentos de los reyes y sacerdotes por forzarlo a hablar parecían interminables. Cada predicador que intentaba quebrar su silencio solo encontraba una respuesta incansable: silencio. Esta resistencia silenciosa, aunque frustrante para aquellos que buscaban respuestas inmediatas, era una demostración de la profundidad de su fe. En un estudio bíblico reciente, el Dr. José Martínez destacó cómo este silencio no era simplemente una negación de la verdad, sino una forma de protegerla. El silencio del profeta no era una falta de comunicación, sino una forma de preservar la integridad de la profecía. Solo cuando el momento fuera el adecuado, las palabras tendrían su verdadero poder, explicó Martínez. Este enfoque se alinea con la idea de que el tiempo divino es diferente al tiempo humano, y que las profecías, aunque reveladas, deben ser entendidas en su debido tiempo. El punto de giro llegó cuando el profeta comprendió que sus visiones pertenecían a un tiempo muy lejano. Esta revelación no solo le dio una nueva perspectiva sobre su misión, sino que también le permitió entender el propósito de su silencio. El silencio, que antes parecía una carga insoportable, se convirtió en una protección divina. Esta comprensión culminó en un acto de obediencia total. En lugar de advertir al mundo, el profeta decidió esperar pacientemente.
Sus profecías, aunque silenciosas, estaban destinadas a resurgir siglos después, revelando su verdad a generaciones futuras. Este final sorprendente no solo subraya la importancia de la paciencia y la obediencia, sino que también muestra cómo las profecías divinas tienen un propósito eterno que trasciende el tiempo y el espacio. En la historia de la espiritualidad y la fe, la figura del profeta que guarda silencio es un misterio que ha intrigado a teólogos y estudiosos durante siglos. Este enigma se encuentra en el núcleo de la narrativa bíblica y ha sido objeto de análisis profundo por parte de expertos en teología, como el Dr. John H. Walton, quien sugiere que tales relatos no son solo metáforas, sino revelaciones de la complejidad de la relación entre Dios y los humanos. La historia de este profeta sin voz, quien ve tragedias inminentes pero es impedido de hablar, tiene profundas implicaciones tanto espirituales como psicológicas. Estudios recientes en neurociencia, como los realizados por la Universidad de Harvard, muestran que el acto de guardar silencio puede tener efectos significativos en la percepción y el procesamiento emocional. Investigaciones muestran que las personas que practican el silencio prolongado experimentan una mayor claridad mental y una mayor capacidad para discernir entre lo esencial y lo accesorio. Este tipo de claridad puede ser crucial para un profeta, cuyo papel es entender y comunicar mensajes divinos con precisión. Un caso notable en la historia es el de Juan el Bautista, quien, aunque no fue silenciado por Dios, pasó un tiempo en el desierto en silencio y oración. Este periodo de aislamiento y quietud le permitió desarrollar una comprensión más profunda de su misión y su propósito. Según el Nuevo Testamento, durante su ministerio, Juan el Bautista fue claro y decisivo en sus mensajes, lo que sugiere que el tiempo de silencio fue fundamental para su preparación. En el mundo moderno, la importancia del silencio en la espiritualidad se refleja en prácticas como la meditación y el retiro espiritual. Investigaciones de la Universidad de Stanford han mostrado que la meditación silenciosa puede reducir significativamente los niveles de estrés y ansiedad, mejorando la salud mental y emocional de los practicantes. Este tipo de paz interior puede ser comparado con el estado mental del profeta silenciado, quien, a pesar de su incapacidad para hablar, encuentra una profunda conexión con lo divino. La historia del profeta que nunca profetizó también nos invita a reflexionar sobre el valor del tiempo y la paciencia. En un mundo que valora la inmediatez y la acción constante, la idea de esperar pacientemente por un momento divino puede parecer revolucionaria. Este mensaje resuena en las enseñanzas de figuras espirituales contemporáneas, como el Dalai Lama, quien enfatiza la importancia de la paciencia y la tolerancia en la búsqueda de la iluminación espiritual. El final sorprendente de esta narrativa, donde las profecías resurgen siglos después, subraya la idea de que la verdad y la sabiduría divina no están sujetas a los límites del tiempo humano. Este concepto se alinea con las enseñanzas de la reencarnación en diversas tradiciones espirituales, donde se cree que las almas pueden estar sujetas a ciclos de vida y muerte, y que el conocimiento y la sabiduría pueden perdurar más allá de una sola vida. En resumen, la historia de El profeta que nunca profetizó no solo es una fascinante narrativa bíblica, sino también una poderosa metáfora de la relación entre el silencio y la sabiduría, la paciencia y la acción, y la temporalidad y la eternidad. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo, en momentos de silencio y espera, podemos encontrar una profundidad de comprensión y propósito que trasciende los límites del tiempo y el espacio. En los tiempos antiguos, cuando la comunicación con lo divino era tan tangible como el aire que respiraban, Dios escogió a un profeta con un destino único. Este hombre, dotado del don de la profecía, recibió una orden divina que lo confundió profundamente: guardar silencio. No podía entender por qué debía callar cuando veía tragedias inminentes. A medida que el tiempo avanzaba, la tensión aumentaba. Reyes y sacerdotes, desesperados por obtener respuestas, intentaban forzarlo a hablar. La presión era intensa, pero el profeta obedecía fielmente a Dios, manteniendo un silencio que parecía insoportable. Según expertos en espiritualidad, este tipo de pruebas divinas son comunes en la historia bíblica, como en el caso de Moisés, quien recibió la orden de hablar a una zarza ardiente pero permaneció en silencio por largo tiempo, acostumbrándose a la voz de Dios. Un día, el profeta descubrió que sus visiones no pertenecían a su tiempo, sino a un futuro lejano. Este descubrimiento fue un punto de giro crucial. La revelación de que sus profecías resurgirán siglos después lo llenó de una paz inexplicable. Según el Dr. José Martínez, un teólogo español, la comprensión de que nuestras acciones y palabras tienen un impacto más allá de nuestro tiempo es una lección profunda de paciencia y fe. A veces, el silencio es más poderoso que cualquier palabra. Finalmente, el profeta se enfrentó a la decisión más difícil de su vida: obedecer a Dios o advertir al mundo. La obediencia a Dios, en este caso, no fue un acto de cobardía, sino de profunda fe. El silencio del profeta, aunque misterioso, se convirtió en un testimonio de su devoción y confianza en el plan divino. Sus profecías resurgieron siglos después, confirmando que el tiempo de Dios es perfecto y que cada palabra pronunciada en el momento adecuado tiene un propósito divino. La historia del profeta que nunca profetizó es un recordatorio de que, a veces, el mayor acto de fe es el silencio.
La historia de El profeta que nunca profetizó, porque Dios le ordenó guardar silencio, nos ofrece profundas enseñanzas sobre la fe, la obediencia y el propósito divino. Un hombre escogido por Dios para la profecía, pero con la orden de mantener silencio, enfrenta un conflicto interno y externo. Este relato bíblico y místico nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y la visión profética, y cómo nuestras acciones y decisiones pueden tener repercusiones en el futuro. Este enfoque nos enseña que las sombras del destino no siempre se revelan en el momento adecuado, y que la paciencia y la fe son esenciales para cumplimentar con nuestras misiones divinas. Las lecciones extraídas de esta narración son valiosas para aquellos que buscan una vida espiritual más profunda. La obediencia a Dios, incluso cuando no entendemos sus razones, es fundamental. Además, la aceptación de nuestro destino y la comprensión de que nuestras visiones pueden pertenecer a un tiempo futuro nos proporciona una perspectiva tranquilizadora. Estas enseñanzas nos animan a confiar en el plan divino, sabiendo que nuestras acciones y palabras tienen un propósito más grande, aunque no lo comprendamos inmediatamente. Este enfoque nos invita a seguir adelante con fe y esperanza, sabiendo que nuestras decisiones tienen un impacto duradero. Para aplicar estas lecciones en tu vida, es crucial reconocer que la paciencia y la fe son indispensables. Practicar la reflexión diaria sobre el propósito divino y la aceptación de las circunstancias puede ayudarte a encontrar la paz y la claridad. Además, la humildad en la obediencia a las órdenes divinas, aunque sean difíciles de entender, puede fortalecer tu conexión espiritual. Para profundizar en este camino, te invito a explorar más historias bíblicas y reflexionar sobre cómo estas enseñanzas pueden aplicarse a tu vida cotidiana. Busca comunidades espirituales que compartan estos valores y participa en actividades que fomenten la meditación y la introspección. El silencio del profeta que nunca profetizó nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y la voluntad divina. Su historia nos enseña que, a veces, las verdades más profundas no se revelan en el momento esperado, sino que se manifiestan en el tiempo perfecto, cuando el mundo está preparado para recibirlas. Este profeta, con su don de la profecía y su obediencia inquebrantable, nos recuerda que la paciencia y la fe son virtudes esenciales en el camino espiritual. La vida de este profeta es un recordatorio de que las acciones y decisiones que tomamos en el presente pueden tener un impacto duradero en el futuro. Sus visiones, aunque no fueron reveladas en su tiempo, resurgieron siglos después, demostrando que la sabiduría divina trasciende el tiempo y el espacio. Este relato nos invita a considerar cómo nuestras propias acciones y decisiones pueden tener repercusiones más allá de nuestra comprensión inmediata, y nos anima a vivir con la convicción de que cada paso que damos puede ser parte de un plan divino más grande. Finalmente, la historia de este profeta nos deja con una reflexión profunda. A menudo, el verdadero propósito y la grandeza de nuestras vidas no se revelan en el momento, sino que se desvelan con el paso del tiempo. Que esta historia nos inspire a ser pacientes, a tener fe y a seguir adelante con la certeza de que, aunque nuestras acciones y decisiones puedan no ser comprendidas inmediatamente, tienen el potencial de iluminar el camino para futuras generaciones. Que cada uno de nosotros, al igual que este profeta, pueda encontrar la fuerza y la sabiduría para obedecer a la voluntad divina, sabiendo que nuestras acciones tienen un propósito y un significado que trascienden el tiempo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.